Damos una cordial bienvenida a este su programa Palabras Fieles y Verdaderas, y es nuestra oración que Dios nos abra el entendimiento para recibir su palabra. Desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó su programa y determinó ciertos eventos para ser materializados en cada tiempo. Desconocer las promesas o ubicarlas fuera de tiempo colocan al individuo en una posición errada frente al cumplimiento de las profecías, y así, aunque espere la promesa, no la podrá hacer una realidad en su vida. Escuchemos en esta ocasión al reverendo William Soto Santiago, quien nos estará hablando de este tema en la conferencia titulada La importancia de conocer las promesas de Dios para nuestro tiempo. Bienvenidos. En esta ocasión buscamos en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52, donde nos dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permite entenderla. La importancia de conocer las promesas de Dios para nuestro tiempo. ¿Y qué tiene que ver esta lectura que tuvimos con las promesas de Dios para nuestro tiempo? Veamos qué tiene que ver. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La Escritura dice en Amós capítulo 3, verso 7: porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por lo tanto, lo que Dios hará para cada tiempo ya lo habló, lo reveló, ya sea en forma simbólica, profética o en alguna otra forma, y ya eso es profecía. Y basado en eso que Dios habló por ese profeta, es que Dios va a llevar a cabo su obra en cada tiempo. Para cada tiempo de la trayectoria de la raza humana hay promesas, hay ciclos divinos que se llevan a cabo en el programa de Dios, como también hay dispensaciones. Y de acuerdo a la palabra de Dios, que es su programa dado a conocer, es que Dios obra en cada dispensación. Por esa causa, la persona necesita saber en qué dispensación está viviendo, porque esa dispensación, y de acuerdo a la palabra,
para esas dispensaciones que Dios va a estar obrando, va a estar manifestándose. No puede la persona irse a una dispensación que ya pasó y decir esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la Biblia para aquella dispensación. Por ejemplo, cualquier persona que diga vamos a reunirnos, vamos a hacer un grupo y vamos a hacer sacrificios como los hacía Adán, como los hacía Abel, como los hacía Enoc, como los hacía Noé, como los hacía Matusalén también, porque entonces podremos quizás vivir como Matusalén, que vivió 969 años, o como hacía Abraham, o Isaac, o Jacob, o alguno de los patriarcas, o Moisés. Eso estuvo correcto para aquellos tiempos. Y aquello era el tipo y figura, la sombra de lo que vendría en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, en donde aquellos tipos y figuras se convertirían en realidades en la vida de Cristo, que como el Cordero de Dios moriría y quitaría el pecado. Y todo aquel que en él creyera sería salvo. Tan sencillo como eso. Hay que vivir la edad de dispensación que le ha tocado a uno en el tiempo que ha venido a la tierra. También en las dispensaciones hay etapas o edades. Y uno tiene que conocer en qué etapa del cristianismo, de la iglesia estamos viviendo, porque para cada etapa de la iglesia hay un mensaje de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, o sea, por medio de Cristo en el Espíritu Santo, en medio de su iglesia, manifestándose por medio del instrumento, del mensajero que él tenga para ese tiempo. Y por medio de esa manifestación de Cristo en el Espíritu Santo, en ese mensajero hablando con esa voz de trompeta, ya me junta los escogidos de ese tiempo y los coloca en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. Con esa palabra, ese mensaje es que son llamados y untados los escogidos en cada tiempo. Y eso es una obra de Cristo por medio del Espíritu Santo. Tenemos que entender esas etapas para saber en qué etapa estamos viviendo. Por ejemplo, si estuviéramos viviendo en el tiempo de Noé, teníamos que estar junto a Noé, escuchando el mensaje de Dios para el ser humano y trabajando en el programa, construyendo el arca, donde se salvarían Noé y su familia. La cantidad no es lo que cuenta. Lo que cuenta es los creyentes. Sean muchos o sean pocos, eso es lo que cuenta para Dios. Los incrédulos son incontables. Nadie los puede contar, son tantos que ni siquiera tenemos tiempo para contarlos. Pero en el tiempo de Noé, 8 personas con Noé y 7 personas más creyeron el tiempo en que estaban viviendo, creyeron que habían llegado al fin
del mundo antediluviano, y aquel tiempo era de grande progreso. No crean que estaban en una condición de poco conocimiento, a tal grado que Cristo, cuando dice acerca del tiempo final, dice que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Y menciona Génesis capítulo 5 y el capítulo 6 que aquel tiempo la gente estaba apartada de Dios y que la tierra estaba llena de violencia. ¿No está acaso también la tierra, las naciones llenas de violencia? Es porque estamos en el tiempo final, en el tiempo en que la venida del Hijo del Hombre tiene que convertirse en una realidad, porque esa es una de las promesas de Dios para nuestro tiempo, para el día postrero. También está la promesa que la venida del Hijo del Hombre será también como los días de Lot, o sea, como los días de Sodoma y Gomorra. Por eso, en este tiempo, la situación del ser humano ha cambiado bastante y cada día más se asemeja a la de Sodoma y Gomorra. No vamos a estar luchando, peleando por esta situación, porque son profecías que tienen que cumplirse. Importante es estar en el programa de Dios para el tiempo que nos toca vivir, recibiendo nuestro alimento espiritual para el alma. Cada uno tiene que ocupar la posición que le corresponde en el tiempo que le toca vivir. Unos ocupan la posición de incrédulos, otros ocupan la posición de creyentes. Unos para condenación y otros para salvación de vida eterna. Por lo tanto, es un asunto individual. Por eso es tan importante conocer las promesas de Dios para nuestro tiempo. Usted y yo estamos tipificados, representados en personajes del pasado, de otras edades y de otras dispensaciones. Usted debe mirar cuáles eran los creyentes de cada tiempo y decir en su alma, en su corazón: yo soy como Seth, también como Abel, como Seth, como Lot, que caminó con Dios y se lo llevó Dios en el rapto, como Matusalén, como también Noé. Recuerde que no era fácil vivir en aquellos tiempos como no es fácil vivir en este tiempo. En este tiempo la lucha es mental, espiritual. En los tiempos de Daniel, no solamente la lucha era mental, sino física también. Un descuido significaba estar en la boca de un león o en un horno de fuego. Hoy, por las
leyes establecidas en la protección de los derechos humanos, hemos tenido ciertas ventajas, pero no podemos poner nuestra confianza en eso, sino en las promesas de Dios para nuestro tiempo. Permanecer fieles y firmes a Cristo en la etapa o edad que nos toca vivir. Conocer las promesas de Dios sobre el tiempo en que la persona vive es una revelación del cielo dada por Dios a través de su Espíritu Santo al individuo. Y es un privilegio grande ser una persona que está escuchando y viendo, entendiendo las promesas de Dios sobre el tiempo y que está viviendo la persona, porque esa persona ha tenido la bendición de que Dios le ha abierto el entendimiento. Aún algunos de sus discípulos no entendían todo, pero entendían que Jesús era el Mesías, el Cristo. Y Pedro en una ocasión tuvo palabra de Jesús que le dijo: lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Por tanto, ellos no lo entendían todo. Nosotros tampoco lo entendemos todo. Por eso es que cada día vamos escuchando. Dios va revelándonos y va abriéndonos el entendimiento y va aumentando nuestro conocimiento para conocer las promesas de Dios sobre el tiempo que la persona está viviendo. Tiene que saber en qué edad y dispensación está viviendo, porque esas son las promesas que necesita conocer para recibir la bendición que Dios tiene para ese tiempo, porque esas son las promesas que se tienen que cumplir, que se tienen que materializar en el tiempo que la persona está viviendo. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué es lo que veían y oían ellos? La palabra prometida de Dios siendo revelada, siendo cumplida en aquel tiempo. Por eso les decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Cristo. Y esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de usted y de mí. Y usted tiene que encontrarse en la Escritura, representado en los creyentes del pasado. Es importante conocer las promesas de Dios sobre el tiempo en que la persona está viviendo, y hay que pedir conforme a lo que Dios ha prometido para el tiempo en que la persona está viviendo. Por lo tanto, tenemos que conocer el tiempo en que nos toca vivir y las promesas que son para este tiempo, para lo cual los creyentes en Cristo del día posterior estarán escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo en el tiempo que les toca vivir, y como sucedió a través de las edades y dispensaciones. Dios habla a su pueblo por medio del instrumento que Él tenga para cada tiempo. Esa es la forma de Dios hablar. Porque no agrada al Señor Jehová sin que te revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y ellos hablan al pueblo lo que le fue revelado. Es por medio de los profetas que viene la palabra al pueblo, porque la palabra viene a los profetas. La palabra revelada viene a los profetas y ellos la hablan al pueblo. Es la forma de Dios y Él no la ha cambiado, ni la cambiará. Por eso, cuando el Mesías vino 2000 años atrás, era un profeta también.
porque Dios levantaría un profeta como Moisés. Un profeta como Moisés fue prometido para el cumplimiento de la primera venida de Cristo, y el Mesías tenía que ser un profeta. La venida del Hijo del Hombre tenía que ser un profeta, porque el Hijo del Hombre representa un profeta. Y está prometida la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final. Tengan eso en cuenta. No se les vaya a olvidar. Tenemos grandes promesas para nuestro tiempo y no queremos que se nos pasen por encima. Queremos escuchar las promesas de Dios para nuestro tiempo y que Dios nos abra el entendimiento para comprenderlas, porque no es solamente creerlas, primero es creerlas y luego entenderlas, saber que son las promesas de Dios y entonces que Dios nos abra el entendimiento para entenderlas. Recuerde que ver también significa entender. Por eso algunas personas dicen, yo no veo, no entiendo. Y por eso Cristo les decía a muchas personas que eran ciegos y guías de ciegos, porque no veían, no entendían la venida del Mesías 2000 años atrás, para lo cual Dios envió un precursor, Juan el Bautista, con el espíritu y virtud de Elías en la tercera manifestación de la venida de Elías. Cuando dice la venida de Elías, un profeta como Elías es otro hombre con el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías. Tuvimos a Elías Tisbita, tuvimos a Eliseo por segunda vez, el segundo Elías, tuvimos a Juan el Bautista, el tercer Elías, tuvimos al reverendo William Branham, el cuarto Elías, y está prometido el quinto Elías, que es uno de los 2 olivos, y está prometido también el ministerio de Moisés. Tenemos que tener nuestros ojos abiertos, porque para nuestro tiempo tenemos la promesa de que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, o sea, con los 2 olivos, para llevar a juntar a sus escogidos. Llamar y juntar a los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Esos ministerios estarán siendo manifestados. El Evangelio va a regresar a los judíos por medio de los ministerios de los 2 olivos. Todas esas cosas tenemos que tenerlas claras en la memoria, porque el reverendo William Branham trató de ir al pueblo hebreo para predicarles el Evangelio y llevar a cabo milagros y maravillas en las actividades, porque él sabía que estábamos en el tiempo final y que Israel recibiría un profeta. En otra ocasión también dice que Dios va a enviarles un profeta y ellos lo van a recibir. Por lo tanto, ellos están vigilando a Elías que venga, proclamando la paz imperecedera, con un mensaje de paz, como mensajero de paz para Israel. Y ellos están vigilando eso. O sea que vamos a ver un ministerio que será levantado por Dios en el día postrero, el cual va a ser identificado por los judíos como Elías, y será entonces el quinto Elías, con el Espíritu de Dios en él, cumpliendo lo que el quinto Elías tiene que hacer, el cual será uno de los 2 ungidos, uno de los 2 olivos. Y también está la promesa de que vendrá Moisés, lo cual para los hebreos es claro
que será un profeta como Moisés. Y lo de Elías, que será un profeta como el profeta Elías. Mire qué sencillo, va a ser todo. Y están esperando al Mesías, lo están esperando como rey. El trono de David va a ser restaurado y el reino de David va a ser restaurado. Pero eso no quiere decir que no habrá luchas para subir al trono de David, luego de estar ungido por el Espíritu de Dios, el cual fue ungido por Samuel, en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Y luego, David ya ungido, el Espíritu de Dios se manifestaba sobre él y a través de él, y tuvo la victoria sobre Goliat, una cosa imposible humanamente. Y aun con todo eso, su suegro Saúl lo perseguía. Celo. El celo es lo peor que puede tener una persona. Echa a perder todo el programa de Dios que Dios tenga con él y el de otras personas que lo sigan, que lo escuchen. La importancia de conocer las promesas de Dios para nuestro tiempo, porque lo demás es historia, lo pasado, y lo futuro es profecía. Pero lo que es para hoy es la realidad del programa de Dios, que Dios, por medio de su Espíritu, está materializando, realizando y llevando a cabo. Y nosotros somos los beneficiarios de toda esa obra de Dios para nuestro tiempo. Por lo tanto, comprendemos entonces la importancia de conocer las promesas de Dios para nuestro tiempo y saber que somos bienaventurados al estar viendo y oyendo lo que desearon ver y oír los profetas del pasado y también los apóstoles y los mensajeros de cada etapa de la iglesia y el grupo de cada etapa de la iglesia. A nosotros nos ha tocado el mejor tiempo, la mejor parte nos ha tocado a nosotros. Como en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús, la mejor parte le tocó aquí a los discípulos de Jesús. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por darnos esta bendición tan grande para el día postrero, conforme a las promesas de Dios para este tiempo final. Que el Eterno nos conceda poder ver lo que ha prometido para nuestro tiempo. Les invitamos a estar en contacto con nosotros a través de los diferentes medios disponibles. Pueden visitar nuestra página web www.carpa.com, seguirnos en Facebook y comunicarse a las líneas telefónicas que aparecieron en pantalla, donde obtendrán más información y literatura totalmente gratis. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso sean sobre todos nosotros y nos veremos en el próximo programa con más palabras fieles y verdaderas.